Bien, quería explicarle ahora algunos circuitos electroneumáticos y algunos conceptos básicos de electroneumática como para poder trabajar con los alumnos, ¿no? Entonces acá les presento un primer circuito en el FreeSim, que ya lo tengo armado. Como vieron, esto es simplemente, digamos, arrastrar y tirar el componente, o sea, ¿no? Yo tomo el componente y lo puedo llevar a la hoja y ahí lo conecto, ¿no? Si quiero borrarlo, lo selecciono y aprieto suprimir y se borra. Pero el software es sencillo de utilizar. Acá lo interesante es tomar los conceptos, ¿no?, de la electroneumática y es lo que vamos a hacer primero ahora. Fíjense. Entonces, primero analizar la válvula, que tiene varios elementos. Vamos a analizarlo ahí. Esta válvula es una válvula 5-2, ¿no? Tiene 5 vías, 1, el 2, el 4, el 3 y el 5. El 4 y el 2 como números pares son los que van al actuador, el 5 y el 3 son el escape y el 1 es la alimentación de aire, ¿sí? Eso es estándar en todas las válvulas. Ahora, es monoestable, ¿por qué? Porque solamente tiene un accionamiento y que es del mando izquierdo, y que es esta bobina, este 1M1, equivale al solenoide que tiene la válvula, ¿sí? Ese solenoide, en la parte mecánica del plano, o sea acá, ese solenoide, se muestra de esta forma. Pero en el plano eléctrico lo mostramos así, ¿sí? O sea, cuando yo tengo un circuito electroneumático, significa que la parte de potencia, la de trabajo, es neumática, pero que la parte de control es eléctrica. Entonces yo represento el solenoide en la parte mecánica, o sea, asociado a la válvula, y este mismo solenoide lo represento en el plano eléctrico con este símbolo que está acá. O sea que este 1M1 es este mismo 1M1, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, este otro símbolo que está acá indica que la válvula es servopilotada. Conclusión, la válvula necesita una presión mínima de trabajo para poder trabajar porque, digamos, el aire que ingresa por uno tiene una conexión interna, ¿no? No es que hay una conexión aparte, sino que tiene una conexión interna que hace que ese aire se deposite sobre una cámara que empuja el vástago, o sea, ese aire con una presión sobre el área del vástago genera una fuerza que lo hace mover hacia la derecha. Entonces, este símbolo es el del servopiloto e indica que la válvula tiene que tener una presión mínima de trabajo, ¿no? Más allá de las bondades de la válvula servopilotada. Todo eso con el mando izquierdo. También está este botón acá, lo voy a usar ahora, que independientemente del circuito eléctrico, si yo lo pulso, me permite conmutar la válvula. Ese no es un botón de mando de la válvula, sino que es un botón para testear la válvula. Prácticamente todas las válvulas tienen un pequeño accionador para poder, digamos, destrabar la parte mecánica y que funcione y poder testear si la válvula está trabada mecánicamente o la falla es eléctrica. ¿Sí? Para eso está y lo dibujamos ahí. En cuanto al mando derecho, les comento lo siguiente. El resorte, que es lo que lo hace volver, y este otro símbolo que está acá, que se conoce como muelle neumático o resorte neumático. En realidad la palabra resorte o muelle la hereda de la función, pero en realidad es simplemente una cápsula de aire que se llena y que luego se descarga empujando el vástago hacia el otro lado. O sea, cumple la misma función que el resorte. Vale decir que esta válvula, ya sea por el resorte mecánico o ya sea por el resorte neumático, va a volver. Por eso es una válvula monoestable y que tiene la garantía de que va a volver a su posición de inicio, ¿sí? Porque este resorte, el mecánico, o sea, el que es el espiral de alambre, con el tiempo termina teniendo un desgaste, ¿no? Entonces ese desgaste es inevitable y a veces la válvula puede ser que no vuelva cuando yo desenergizo el solenoide. Bueno, con esta cápsula neumática que se llama resorte neumático, aunque no es un resorte, seguramente va a volver, ¿sí? La otra cosa mecánica para explicarles es el tema de estas válvulas, que son reguladoras de caudal de un solo sentido. Es decir, si el aire pasa, en este caso, ¿no?, viene de 1, va hacia 2, en 2 tiene dos caminos, o pasa por la estrangulación o pasa por este antirretorno. Justamente en este caso, como viene de 2 hacia 1, va a pasar por el antirretorno, o sea, levanta, digamos, la obturación que tiene el antirretorno, sale por 1 y va al actuador, ¿sí? Ahora, cuando el aire venga de 1 hacia 2, ¿qué va a pasar? Por el antirretorno no va a poder pasar y va a pasar por la estrangulación, ¿sí? ¿Para qué se hace eso? Para poder controlar
digamos, la velocidad del aire. En la neumática controlamos la velocidad del escape de aire, ¿sí? Fíjense que ahora el aire está ingresando a la cámara desde el 1 de la válvula hacia el 2. Del 2 se deriva por, digamos, el antirretorno que lo desbloquea y viene libre hacia acá. Fíjense qué es lo que pasa con este que está acá ahora, ¿no? Cuando yo lo conmuto. Pasa exactamente lo contrario, ¿no? El aire va ingresando de 1 hacia 4 y de acá el aire ingresa libre de 2 hacia 1 pasando por el desbloqueo del antirretorno, pero el que escapa escapa estrangulado. Quiere decir que si yo quisiera controlar que este cilindro se mueva más lentamente en la carrera de expansión, o sea, cuando va hacia adelante, yo no controlo el caudal del aire que ingresa, sino el caudal del aire que escapa. Fíjense que acá esta válvula está al 50% de apertura, entonces si yo ahora le doy para que salga, se mueve a esa velocidad, ¿sí? Ahora yo lo que voy a hacer es a esta misma válvula obturarla bastante, como para que se note, ¿no? Vamos a achicarle bien acá el margen de caudal, bien estrangulada, exagerando, digamos, ¿no? Estaría ahí abierta al 3.4%, estaría muy poco abierta. Fíjense cuál es la diferencia. Ven que ahora se mueve mucho más lentamente. O sea, yo controlo la velocidad del actuador controlando la cámara que, digamos, exhala el aire, digamos, ¿no? Ese es un poco el concepto, la cámara que deja escapar aire, ¿sí? O sea, en realidad esa cámara va amortiguando el movimiento. Y viceversa para el otro lado, ¿no? Si yo quiero controlar ahora la velocidad de retorno, fíjense que acá el aire pasa por el antibloqueo. Entonces también tendría que regularla de este lado. Tengan en cuenta, esto es sumamente importante, ¿sí? Eso por un lado. Circuito eléctrico. Entonces, ahora este solenoide en realidad, yo acá la estaba usando el botón de testeo para explicarles, pero en realidad esto se utiliza desde acá. Esto que vemos acá es un mando directo. Fíjense, un circuito unifilar, tengo los 24 volt arriba, 0 volt abajo. Y ahí yo pongo un pulsador para manejar la señal y un consumo para no hacer un cortocircuito, digamos, ¿no? Porque en definitiva la electroválvula es el consumo. Entonces cuando nosotros energizamos la electroválvula, el actuador conmuta sin inconveniente, ¿sí? Sin ningún inconveniente el actuador conmuta, ¿sí? Entonces es un mando directo. ¿Por qué? Porque la misma señal que da la señal de mando va directamente a la válvula, ¿sí? No hay una separación de las señales. Eso es bastante limitado en cuanto a lo que puedo hacer. También, obviamente, esto se explica como cualquier circuito eléctrico, ¿no? Tengo voltaje, tengo una resistencia, eso es lo que consume, por lo tanto se genera circulación de corriente. ¿Qué pasaría si no pusiéramos el vástago? Perdón, el solenoide. Bueno, lo que haríamos es un cortocircuito, ¿no? Y acá eso se va a mostrar claramente. ¿Sí? O sea, tiene que haber algo que consuma. Ese algo es el solenoide. Bien, eso para tener en cuenta, ¿no? O sea digamos, acá en los circuitos de los automatismos se aplica la misma lógica que en los circuitos eléctricos. O sea, no cambia eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es volver a poner el solenoide. Y obviamente ahí vamos a hacer un poquito de zoom, así se ve mejor. Yo creo que se va a ver más cómodo. Ya tenemos, digamos, el circuito como lo teníamos original, ¿no? Vamos a entender unas cuantas cosas con este circuito, es muy importante, fíjense. ¿No? El solenoide se energiza y deja pasar la válvula y obviamente lo que controla la velocidad, o sea, es toda la parte mecánica. En este caso el control es totalmente mecánico del actuador. El actuador recibe el aire, nada más que el aire, ¿sí? No hay nada eléctrico cerca del actuador o que controle el actuador. O sea, por eso en este sistema la válvula es un preactuador. ¿Por qué? Porque adecúa la señal para el actuador. Nosotros le estamos dando una señal eléctrica y en realidad la válvula transforma esa señal eléctrica en una señal que es un impulso de aire en diferentes sentidos, ¿no? Ahora bien, ahí vemos que es un circuito de mando directo, recuerden que es un mando directo y que obviamente yo no puedo hacer mucho más que conmutar la válvula y listo. Entonces, estos circuitos permiten empezar a explicar
creo que es el elemento esencial que tenemos que entender para entender los automatismos, independientemente de que esto después se aplique con lógica eléctrica o no, puede ser con lógica electrónica como dentro de un PLC, pero igualmente se aplica el mismo concepto que es el de hacer mandos indirectos y utilizar relés, digamos, ¿no? Utilizar relés como, vamos a venir acá y vamos a buscar en controles eléctricos, relé. Entonces acá voy a tomar un relé, ¿sí? Ustedes saben que un relé tiene la bobina y que maneja contactos, ¿no? Vamos a buscar acá en interruptores, ahí tenemos sensores, pulsadores e interruptores manuales e interruptores generales, ¿no? Entonces, si yo miro un relé, seguramente un relé tenga o contactos abiertos, o contactos cerrados, o contactos inversores, que sería la función más lógica, donde yo tengo un normalmente abierto de 1 hacia 4 y un normalmente cerrado de 1 hacia 2, ¿no? Entonces vamos a verlo trabajar. Vamos a sacar el solenoide por un momento. O sea, también vean la potencialidad, ¿no?, de utilizar un simulador para explicar esto, ¿no? Donde estoy explicando la teoría de una manera bastante práctica, ¿sí? Si yo quiero asociar esta bobina de un relé a este contacto, simplemente en el simulador lo que hago es a esa bobina ponerle un nombre, por ejemplo K1, y a este contacto le pongo el mismo nombre. En el caso de la versión que yo utilizo, acá en esta lista me aparece todo lo que podría apadrinarse con el mismo nombre, ¿no? Entonces fíjense cuál es la idea. Acá, entre 11 y 14 hay un normalmente abierto. Entre 11 y 12 hay un normalmente cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ponerlo ahí. Que el estado normal de este contacto de entre 1,1 y 1,2 es cerrado. Por eso es normal cerrado. Y el que está entre 1,1 y 1,4 es normalmente abierto. Si yo conmuto, fíjense que el relé conmuta, ¿no? O sea, cuando yo energizo la bobina, los contactos conmutan. Entonces, a partir de ahí, o sea que acá ya tenemos el concepto de normal cerrado y normalmente abierto. Otro concepto fundamental para diseñar cualquier automatismo, por más sencillo que sea. A este lo voy a invertir para que sea más fácil de dibujar. En este caso, en esta versión, yo lo puedo girar así. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a estirar un poco acá la línea de positivo. Me interesa que se vea cómodamente. Dejar ahí. Vamos a ver si lo podemos agrandar del todo. Perfecto. Entonces ahí tenemos los 0 volt, tenemos los 24 volt, tenemos el circuito eléctrico y ahora lo que voy a hacer es esto. Voy a poner el común del contacto, el 1,1 al positivo, y lo que voy a hacer es poner el solenoide, por ejemplo, al normal cerrado. ¿Sí? Y fíjense qué es lo que sucede. Obviamente el pistón arranca, digamos, o sea, el pistón está extendido porque el solenoide ya tiene tensión y esta válvula ya está energizada, por ende sucede esto, ¿no? Cuando aprieto el pulsador pasa lo contrario, porque ese contacto, que era el normal cerrado, ahora se abrió y al quedarse sin tensión el solenoide, el resorte lo repone a la posición original, ¿sí? Fíjense que el relé me está permitiendo hacer algo que es, por un lado, separar la señal de mando de la de potencia. Que en este caso, aunque es el mismo voltaje, es importante después para poder trabajar con esas señales, ¿no? Creo que eso es muy interesante, digamos, de definirlo, ¿no? De entrada, más allá de, o sea, se hace así, pero se hace así por algo. Si yo tengo todas las señales sobre el solenoide, no lo puedo independizar para automatizarlo. Generalmente yo trabajo las señales de mando por un lado y la de potencia por el otro. O sea que, insisto, el relé lo primero que hace es separarme la señal de mando de la de potencia. Pero la otra cosa que hace es invertirme los estados lógicos, porque por ejemplo, lo lógico sería que este pistón inicie estando retraído. Sin embargo, acá yo le di la vuelta lógica con el relé. Fíjense que ahora simplemente con que yo cambie este paso de acá, acá, conecto ahora a 1,4, al normalmente abierto, el circuito opera distinto. El actuador empieza retraído y cuando yo pulso, conmuta y recién ahí se va a extender. ¿Sí?
Entonces yo logré con el relé separar la señal de mando y potencia e invertir el estado lógico de un contacto, que lo voy a usar para lo que requiera, ¿no? O sea, para lo que necesite. Muy bien. La otra cosa que puedo hacer con los relés, que es lo que define un poco también la lógica de cómo después de programar un PLC, por eso es muy importante trabajar estos contenidos antes de trabajar la programación de PLC, ¿no? Es hacer lo siguiente, fíjense, vamos a tratar de correr esto un poco hacia acá. Estoy dejando la mayor parte de zoom para que se vea cómodamente. Ahí, lo voy a poner por acá. Entonces ahí ya tenemos algo bien sencillo para poder manejar, ¿no? Hasta ahí el circuito es igual. Pero vamos a liberar un poco esta válvula, así se mueve un poco más rápido, que es lo que quiero, ¿no? Yo pulso, pero si suelto, se vuelve. Es decir, si yo solamente doy un impulso en el pulsador S1, ¿no? Es como que el pistón se vuelve. ¿Por qué? Porque falta retener esta señal, memorizar la señal del pulsador. Otra cosa que se hace completamente en los automatismos, ¿no? Conclusión, el relé me va a servir para otra función más, que es memorizar el estado de un contacto. Es decir, el contacto de un relé, termina siendo como una memoria de un bit de manera electromecánica, ¿no? Fíjense, lo voy a copiar y pegar de acá, aunque lo podría sacar de acá. Podría solamente poner un normalmente abierto, pero para seguir la misma lógica lo dibujo así. Lo voy a poner acá. Entonces, otro contacto de K1, yo lo dejo ahora, fíjense, conectado así. Un normalmente abierto en paralelo con el pulsador. Entonces acá, ¿sí? Fíjense lo que pasó ahora. Solamente con un impulso el pistón queda extendido y la señal queda retenida, es decir, K1 sigue estando energizado. ¿Por qué? Porque cuando la señal no puede pasar por S1, porque es normalmente abierto y yo ya lo liberé y quedó abierto, se deriva por el contacto que se cerró de K1. Por ende, por eso lo pongo en paralelo, para que la señal vaya paralela al pulsador, ¿no? O sea que eso es fundamental, hacer una retención, ¿sí? Obviamente ahora lo que no tengo forma de hacerlo volver al pistón, porque no tengo forma de cortar esta señal. Entonces acá, este circuito generalmente siempre tendría que tener esta forma, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo lo más visual posible. Vamos a bajar esto acá. Insisto, también mostrarles la practicidad de usar un soft, ¿no? Para simular. Voy a poner acá esto cerrado ahí, que sigue estando en paralelo. Fíjense, ahí sigue siendo el mismo circuito, ¿no? Ahí no cambió nada. Y obviamente hasta que yo no corte la corriente de K1 no va a volver. Por eso hay también otra cosa que podemos explicar, es esto de poner, por ejemplo, un pulsador normalmente cerrado. ¿Sí? O sea, un pulsador que nos habla el circuito, ¿sí? Acá, un pulsador franqueador. Entonces lo abro acá y lo vamos a conectar. Le vamos a poner otro nombre, aunque no va a hacer nada, pero S2, por ejemplo. Entonces fíjense lo que va a pasar ahora. Vamos a venir acá. Lo que voy a hacer es dar un pulso. Sale y queda así hasta que yo venga acá y corte la corriente de K1. ¿Sí? O sea que hicimos el típico circuito de marcha parada, pero aplicado a un pistón. No hay que perder de vista una cosa. La válvula es monoestable, por lo tanto mecánicamente el sistema es monoestable. ¿Sí? Lo que le da biestabilidad es la retención que hago con el contactor o el mini contactor o el relé K1, ¿no? O sea, en realidad en este caso es un relé o un mini contactor porque no necesito mucha potencia, ¿sí? Entonces de esta forma también el relé tiene una función más que es la de memorizar el estado del pulsador, ¿eh? O sea, memoriza el estado de ese pulsador
y mientras este solenoide tenga corriente, estos dos contactos de K1 quedan conmutados, por ende, en este caso, en esta aplicación, el solenoide tiene tensión. Hasta que yo no le corto la corriente, no vuelve. ¿Ok? Así que bueno, ahí un básico de la lógica cableada. En la próxima unidad donde vemos sensores, vamos a agregar varias teorías sobre sensores, sensores de estos circuitos y vamos a ir viendo más circuitos de automatismo, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por su atención y bueno, nos vemos en la próxima unidad. Muchas gracias.